San Juan capítulo 15. ¿Encontraron, hermanos? ¿Se acuerdan que la fe viene por el oír y el oír? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y tratar de explicarla, entenderla, porque si no la entendemos no la podemos aplicar nunca a nuestros corazones. Y es fundamental entender la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 11 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, una de las grandes enseñanzas del Señor Jesucristo registradas en este Evangelio de Juan, que no están registradas en los otros tres evangelios, conocidos como los evangelios sinópticos, porque son similares en sus relatos, por eso se les llama evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Pero acá en este capítulo 15 tenemos esta parábola del Señor llena de significado, llena de metáforas, refiriéndose a una vid. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y tiene enseñanzas muy profundas, pero muy profundas, esta enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y tenemos que ver entonces qué es lo que el Señor quiso darles a entender a sus discípulos en aquella ocasión y qué es lo que Dios nos quiere hablar también a nosotros por medio de su palabra, porque esto tiene un significado sumamente profundo para nuestras vidas espirituales. Acá vemos claramente, hermanos, cómo Jesús está enseñando a sus discípulos por medio de esta parábola para enseñarles la naturaleza de su verdadera unión con Él. ¿Basada en qué está la naturaleza de la unión espiritual del cristiano con Cristo? Bueno, Cristo nos va a enseñar. ¿Basada en qué está esa verdadera unión espiritual? ¿Cuál es esa naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con Dios? ¿Cómo entendemos la realidad espiritual de nuestra unión con el Dios viviente, de nuestra unión con Cristo? ¿Cómo entendemos eso? ¿Basada en qué está nuestra unión con Cristo? Tenemos que entender, y es muy importante eso, basada en mi parecer de lo que es el cristianismo, basada en lo que yo supongo que es permanecer y estar unido a Cristo. Bueno, la Biblia nos va a enseñar, porque en esto es muy didáctica. Siempre la Biblia está usando, y Jesús usó muchísimo para enseñar metáforas, analogías que estaban en las metáforas, en las parábolas que contaba. Bueno, y acá tenemos una de ellas. Y la Biblia se refiere muchísimo en las páginas de la Biblia, por ejemplo, a la relación que tiene su Señor con su siervo. Y una de las más conocidas, que la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es la relación que tenía un pastor con una oveja. Por ejemplo, hermanos, si usted va al Salmo 23, ahí lo primero que va a encontrar en el Salmo 23, que es muy conocido. ¿Cómo comienza el Salmo 23?
Ahí está, Jehová es mi pastor. ¿Por qué se relaciona el pastor con una oveja? Bueno, porque en ese tiempo, hermanos, ese oficio era muy conocido. Los judíos, por lo general, eran pastores de ovejas y de cabras y de ganado. Pero por lo general ellos criaban las ovejas porque era su medio de sustento. De ahí sacaban leche, de ahí sacaban carne, de ahí sacaban lana. Y había una relación muy especial entre el pastor y sus ovejas. Y eso nos enseña la relación de Dios con sus hijos, la relación de Dios con sus discípulos, con un pastor con las ovejas. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 10, cuando Jesús le dice a la gente, yo soy el buen pastor? Todos entendían la relación que había, hermano. Un pastor vivía con las ovejas. Las tenía que cuidar del lobo, las llevaba para que comieran bien, a la noche las entraba, las llevaba a las aguadas, les buscaba los mejores lugares. Las ovejas conocían a su pastor, habían desarrollado una intimidad con su pastor, conocían la voz del buen pastor. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y le doy vida eterna, y no perecerán. Es una metáfora. Jesús enseñaba muchísimo por medio de metáforas, usando analogías, parábolas. Así que esa es una de las más conocidas. Pero también la Biblia hace relación entre un hijo y su padre. Por ejemplo, ahí lo encontramos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, cuando Dios hace una tremenda enseñanza de esa parábola del hijo pródigo, el hijo que se va de la casa del padre. También todas hacen alusión al relacionamiento que tiene el discípulo con su Señor, entre el súbdito y su rey, entre el esclavo y su amo. Hay parábolas en cuanto a esto también, que Dios compara al Hijo de Dios con un siervo y a Dios Padre como el amo de ese siervo. Hay muchas parábolas en cuanto a eso. Pero todas esas expresan algún aspecto de nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que Jesús quiere dar a entender en Juan capítulo 15, en la parábola de la vid. La relación verdadera que tiene que haber entre un verdadero discípulo y el Señor Jesucristo. En el capítulo 15 de Juan, ahí encontramos entonces esta preciosa enseñanza donde hay unos retratos, imágenes muy gráficos para que nosotros podamos entender y definir nuestra relación con el Señor Jesucristo en una terminología bíblica, basado en lo que la Biblia dice y revela, no lo que a mí me parece. Porque si nosotros preguntáramos si somos creyentes, nosotros vamos a decir que sí. ¿Basado en qué decimos que somos creyentes? Y ahí está la diferencia, porque hay mucha gente que dice ser creyente, pero sin embargo está fuera del marco que Jesús va a enseñar acá en Juan capítulo 15. Por eso le está enseñando a sus discípulos. Esta enseñanza es para los discípulos. Eso es importantísimo. Notemos ahí, hermanos, a partir del versículo 4, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y lo será hecho. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Y luego termina diciendo en ese versículo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Notemos, hermanos, que en estos versículos aparece la palabra permanecer 10 veces. ¿Por qué repite tanto Jesús? Esto es lo primero que nos llama la atención al leer estos 11 versículos. Que el Señor repite en 10 ocasiones permanecer, 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 permanecer. Porque en eso se basa la naturaleza del verdadero cristiano. En permanecer unido a la vid verdadera, quien es Cristo, dando fruto. Ese es el significado de esta maravillosa enseñanza de Jesús. Y vamos a ver por qué Jesús enseña esto. ¿Por qué? Esto es sumamente importante. Entonces estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Y ese término
es bastante conocido por todos, porque todos sabemos que tenemos que permanecer en Cristo, pero ahí hay que hilar fino porque a veces este término es distorsionado. Permanecer, ¿cómo tenemos que permanecer? Bueno, permanecer dando fruto. Ese es el secreto de permanecer en la vida del creyente, dando fruto. La palabra que Jesús usa ahí para permanecer es una palabra muy conocida, que se usaba mucho para permanecer viviendo en un lugar, para ser residente en un lugar, no irse de un lugar. Eso significaba la palabra permanecer. Se usaba mucho para la persona que vivía en una casa. Nadie se levantaba de mañana y decía, bueno, hoy me voy a ir de mi casa. No, uno estaba en la casa para permanecer en el domicilio, en el hogar. ¿Y qué se permanece haciendo en la casa? ¿Uno permanece toda la vida sentado en su casa? No, haciendo cosas. Bueno, permanecer en Cristo es justamente eso. No es que van pasando los años y yo permanezco, pero ¿permanezco haciendo qué? ¿Qué permanezco haciendo? Bueno, tengo que dar fruto. Ese es el sentido de la palabra permanecer en Cristo, porque multitudes no permanecían en Cristo, mucho menos daban fruta. Porque una vid se supone que el labrador la cuidaba para que le diera uvas. Para eso se planta una viña. Y la viña es una de las plantas más delicadas, que está propensa a las pestes. Hay que cuidarla, hay que podarla, hay que limpiarla, hay que sulfatearla, porque si no se lo come el bicho. La tierra ácida la mata. Hay que tener mucho cuidado. Y ellos sabían, porque todos en Israel también tenían viñas en su casa. Era una planta muy común, la plantaban. Ellos sabían muy bien de lo que Jesús estaba hablando ahí. Ellos conocían el cuidado que la viña necesitaba, porque no era plantar una viña y dejarla, había que cuidarla, Lo primero entonces para esto es ver los 3 primeros versículos que comienza ahí el capítulo 15, para que podamos ir entendiendo lo que el Señor les quiere comunicar a sus discípulos. Bien que hay cuatro identidades en esta parábola del Señor. Hay una vid, hay un labrador y hay 2 tipos de pámpano. La vid, ¿quién es en esta parábola? Lo dice el propio Señor en el versículo 1, en el versículo 5. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera? Porque en Isaías, no, porque eso viene. Porque si hay una vid verdadera, hay una vid que es falsa. Hay una vid que es falsa. Hay una vid que no produjo nunca frutos y que el Señor desechó, y ya eso lo hemos visto. El Israel terrenal, el Israel étnico, en el Antiguo Testamento, ese era la vid del Señor. Y los judíos hasta el día de hoy se jactan que yo soy la vid del Señor. No, la vid de Dios es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Por lo tanto, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, que estamos unidos a esa vid por la fe. ¿Vieron cómo en Isaías capítulo 5 el Señor descarta esa vid? Porque lo único que dio esa vid fueron uvas silvestres. La uva silvestre no sabía para nada. Aparentaba dar uva, pero usted se la llevaba a la boca, ni los zorros se la comían a la uva agria esa ácida. Y el Señor es lo que dice ahí en Isaías, que Él tenía una viña y esa viña le dio uvas silvestres. Se está hablando de la nación de Israel. Nunca produjo los frutos de justicia que Dios esperaba. En Isaías capítulo 5. Miren qué gráfico es acá el Señor. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo, el que está unido a mí, ese va a dar fruto, ese tiene vida eterna. Fuera de mí es imposible. Dice, ahora cantaré por mi amado, Isaías capítulo 1 en adelante, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, y acá también está usando una poesía que tiene muchas metáforas y símbolos. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado. Miren el cuidado que el labrador había hecho con esta viña. Dice, y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, ¿y qué dio? Dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Es decir, ya no sirve para nada esta viña, dice el Señor.
La he cuidado, le he movido la tierra, la he sulfateado, la he podado, pero lo único que hace es dar uva silvestre. ¿Qué más voy a hacer con esto? Bueno, todos sabemos lo que Dios hizo en el año 70 con esta viña silvestre. La descartó para siempre. Vino el juicio. Y dice, versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, el juicio de Dios contra el Israel terrenal. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollado. También está hablando del gran juicio de Nabucodonosor cuando oyó Jerusalén y la llevó cautiva. Dice, haré que quede desierta, no será podada, ni cavada, ni crecerá, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Pero cuando el Señor Jesucristo llega en escena, ahora Jesús se presenta como la vid verdadera, esa vid que va a dar los frutos que Dios espera. ¿Y quiénes son los pámpanos de esa vid? ¿Los judíos terrenales? No, judíos y gentiles, la iglesia que hemos sido introducidos al pueblo de Dios por ese nuevo pacto. No son judíos los que son circuncidados la carne, como dice Pablo allá en Romanos, sino los que hemos sido circuncidados por el Espíritu en el corazón. Hay una muy grande confusión hoy en día en cuanto a eso, que tiene dos pueblos Dios. No, Dios nunca tuvo dos pueblos, hermano. Dios tiene uno solo, un solo pueblo. El Israel espiritual está conformado de gentiles y de judíos. Derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo y estamos unidos a una sola viña. Y esa viña verdadera no es Israel allá en Medio Oriente, es la iglesia. No hay que andar idolatrando al Israel terrenal. El Israel espiritual es Cristo. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Hay que entender de una buena vez eso. Dios murió por su pueblo, tanto judíos como gentiles. Y ahora Cristo está diciendo, yo soy la vid verdadera. No se puede dar fruto fuera de esta vid. No se puede llegar al cielo sin estar unido a esta vid. No se puede. Nadie va a llegar al cielo sin estar unida a esta vid. Así que el Señor se presenta acá como la vid verdadera. Tampoco hay duda acerca de quién es el labrador en esta parábola del Señor. ¿Quién es el labrador? Mi Padre es el labrador. Está hablando acerca de Dios el Padre, de su soberanía en la salvación, obrando y trabajando la vida de las personas. Es Dios el que está obrando, es Dios el que está en control de todas las cosas. Pero también en el versículo 5, el Señor dice ahí, vosotros sois los pámpanos. Él está hablando ahí esencialmente ¿a quién? A sus discípulos, que son los pámpanos, los que permanecen, los que producen frutos. Pero también hay otra clase de pámpanos en esa viña. Pero esos, a diferencia de los verdaderos, no permanecen. Hay dos clases de pámpanos. Unos permanecen, pero los otros no permanecen. Y esos pámpanos que no permanecen no producen nada. No producen fruta. Dice que se caen, son cortados, se secan, son quemados y arden. Hablando del juicio. Eso es haciendo alusión al juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos entender estos pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos ahí que no dan frutos, que son cortados, que son atados, que son echados al fuego? Bueno, son los mismos que en el versículo 6, al no producir fruto, serán secados, serán cortados y luego serán echados al fuego. No sirven para nada. Dios espera de su viña que dé fruto. Entonces el pámpano que no da fruto es cortado, es quitado. ¿Por qué no da fruto? No da fruto porque no permanece, no es de esa vid, no pertenece a esa vid. Por eso no da fruto. Y vamos a ver qué es lo que el Señor está enseñando allí. Entonces, ¿quiénes son los que sí dan fruto? En el versículo 2, en el versículo 5. Bueno, son aquellos que están permaneciendo en el Señor. Y para eso tenemos que ver muy bien el contexto en el cual el Señor está enseñando acá esta parábola. Y el Señor en muchas ocasiones enseñó a las multitudes. Cuando el Señor hablaba, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Dice que grandes multitudes escuchaban al Señor.
Pero acá en esta gran enseñanza de Jesús no hay multitudes. Está en un círculo íntimo. Los que están escuchando esta enseñanza no son las multitudes. ¿Quiénes son? Son los discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? 12. ¿Cuántos hay acá? 12. No. Creo que más. ¿Cuántos hay acá? No sé, pero creo que más. Hay 11. ¿Por qué hay 11 y no hay 12? Judas Iscariote. Porque Judas Iscariotes ya se había apartado del grupo para traicionar a Jesús. Y esto es importantísimo para aprender lo que Jesús está enseñando acá. Porque los únicos que están escuchando esta enseñanza de Jesús son 11 discípulos, porque uno ya lo había traicionado. Judas era ese pámpano que parecía estar unido a la viña, pero no permaneció. Y como Judas, hermanos, hay multitudes. Si usted va allí un poquito atrás al capítulo 13, viendo el contexto de esta enseñanza del Señor, ahí en el capítulo 13, versículo 21 en adelante comienza diciendo: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién estaba hablando el Señor. ¿Por qué el Señor estaba diciendo eso? Versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que se supone que Juan mismo, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué entró Satanás en él? Bueno, porque no era un verdadero creyente, hermano. El creyente que está sellado en el Espíritu Santo no puede ser poseído jamás por un demonio. Esa es otra enseñanza falsa que anda en la vuelta. El cristiano es propiedad de Dios, pertenece a Dios. Podrá ser influenciado por formas externas, pero poseído es otra cosa. No puede ser poseído por un demonio un verdadero cristiano. Está sellado por el Espíritu Santo. Él es el templo del Espíritu Santo. Entonces es un disparate enseñar eso. Si hay un cristiano que está endemoniado, no es cristiano, hermano. No es cristiano. Este parecía ser un cristiano y estaba lleno del diablo. Como el Señor dijo: uno de vosotros es diablo. Entonces, un cristiano endemoniado no existe. Si andan por ahí sacando demonios de los cristianos, les puedo asegurar que no son cristianos verdaderos, son como Judas. Parecen, pero no son. Pero como discernimos tan poco últimamente en la generación última de cristianos, es lamentable. No. Dice entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué iba a hacer? Iba a traicionar al Señor, se iba a ir, iba a desertar, iba a hacer lo que a él le parecía, que le convenía. Y versículo 30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Así que Judas ahí se fue, ya no estaba. Entonces, en ese capítulo 5, hermanos, en ese capítulo 15 de la vid verdadera, lo más probable que era del miércoles para el jueves, donde estaban celebrando la Pascua Jesús y sus discípulos. Estaban en un lugar cerrado. Ella era la última semana, de miércoles para jueves. El Señor después iba a ser traicionado, iba a ser arrestado y después iba a ser crucificado. Y en esa noche entonces Él les da muchas enseñanzas en el aposento alto a los discípulos. Si nosotros leemos esos versículos a partir del capítulo 13, después que Judas se va, el Señor empieza a hablarle cosas muy hermosas y profundas a los discípulos. Capítulo 14, ahí donde le da la promesa que Él se va, pero va a preparar un lugar, que no se turbe vuestro corazón, donde yo voy ustedes van a estar, voy a prepararles morada en la casa del Padre, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, viene el Consolador, y le empieza a dar cantidad de promesas, que no están en otros evangelios, están bien detalladas como están acá. Y luego vemos entonces que Judas dice que salió de allí, porque Judas ya estaba pensando en entregar al Señor, él ya tenía todo planeado. El Señor después arrestado a mitad de la noche,
lo cual eso lo iba a llevar a la ejecución. Hay un juicio ahí que es una farsa, acusan a Jesús de blasfemo y luego va a la cruz como él había dicho a sus discípulos, había sido crucificado. Entonces quedan los 11 discípulos verdaderos del Señor. Ya Judas no estaba, Judas había desertado, Judas era ese pámpano que no había permanecido, Judas era el pámpano que no había dado nunca fruto. Sin embargo, Judas hacía 3 años que andaba noche y día con el Señor y los discípulos, comía con ellos, oraba, daba gracias a Dios, cantaba cánticos, iba a hacer misión evangelística, echaba fuera demonios, les enseñaba a los otros acerca del reino, porque ninguno sospechó de los discípulos. Por eso el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, y se empezaron a mirar unos a otros. Nadie le codió y le dije: ¿viste qué te dije, Judas? Nadie sospechaba. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Judas estaba ahí, hermanos. Judas parecía un cristiano, pero no era un cristiano, porque no permaneció en Cristo, porque no dio fruto. Y esa es la gran diferencia. Por eso el Señor dijo: en aquel día muchos me van a llamar Señor, Señor, pero yo les voy a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Nunca los conocí. Pero Señor, ¿cómo que nunca los conociste? En tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Yo le diré: nunca os conocí. Por lo general, hermanos, siempre se hace mención a la traición de Judas, como el Señor Judas traicionó al Señor, cómo lo vendió por 30 monedas de plata, pero también la traición de Judas se ve en el abandono que hace del Señor Jesucristo, en el abandono que hace del Señor Jesucristo. Por eso le digo, cuando se abandona la fe, cuando se abandona al Señor, estamos cayendo a la condenación de Judas. Se empieza por ahí. Ahora, si nosotros somos honestos, hermanos, si hubiéramos estado esa noche ahí, nosotros tampoco sabríamos quién iba a entregar al Señor. Si nosotros estuviéramos sin conocer nada ahí y el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, nosotros no sospecharíamos tampoco de Judas. Capaz que sospechamos de Pedro, porque Pedro es el que se nos dice en la Escritura que más veces metió la pata, cuando hablaba, cuando hacía. Capaz alguno decía: bueno, es Pedro. ¿Quién más va a ser que Pedro? ¿Ha dicho tanta cosa, tanto disparate este hombre? El Señor está hablando de Pedro, pero nadie, ninguno de los 11 dudó allí que iba a ser Judas el que iba a traicionar al Señor. Pero quizás el que más cuadraba era Pedro. Pedro parecía tropezar más que el resto. Por lo menos en la Biblia se nos dice mucho más de los tropiezos de Pedro que cualquiera de los otros discípulos. Pedro parecía tener una especie de confianza dominante en sí mismo. Cuando el Señor le dijo: Pedro, esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Yo, Señor, te equivocaste, estos te van a negar, yo nunca te voy a negar. Es una confianza en la carne. Eso no, Pedro, si te digo que me vas a negar, no, Señor, yo no te voy a negar. Aunque todos te nieguen, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo, y bla, bla, bla. Entonces uno podría decir: el que lo va a traicionar es Pedro, pero no, hermano. Pero no, Pedro encajaba, pero sin embargo Pedro, a pesar de su torpeza, a pesar de las cosas que hizo, que decía, Pedro no traicionó al Señor. Es más, después todos sabemos cómo el apóstol Pedro realmente se esfuerza cuando niega al Señor Jesucristo, vencido por la tentación, por el miedo, por las circunstancias. Sin embargo, el Señor después ubica a Pedro y otra vez le pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? Tú sabes que sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro era un verdadero pámpano. Pero sin embargo, hermanos, notemos cómo era la situación. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 26, allí hay un texto paralelo en las Escrituras, cuando el Señor dice que uno le iba a entregar. ¿No se escucha bien este micrófono? ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿O lo vamos a cambiar?
Mateo 26, le dije, versículo 21 y 22. Mateo 26, 21 y 22. Acá hay un pasaje paralelo que nos va a dar un poco más de información en cuanto a esto. Mateo 26, 21 y 22. Dice allí, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de